Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre un fenómeno muy interesante de la física llamado efecto Tyndall. El efecto Tyndall ocurre cuando la luz atraviesa pequeñas partículas que están suspendidas, ya sea por ejemplo en el humo, en la neblina o incluso en algunos líquidos. ¿Esto ocurre por qué? Porque la luz al atravesar estas pequeñas partículas hace que se disperse, lo que provoca que nosotros podamos verlas. Muchas veces en la vida cotidiana, pues nosotros podemos verlas, pero no somos conscientes del por qué sucede esto. Entonces, nosotros vamos a proceder a explicar por qué se da todo esto. Bueno, vamos a comenzar con el experimento. Para esto necesitamos 2 vasos de agua. El primero tiene simplemente agua, el segundo agua y gotas de leche. También un láser como este, también pueden ocupar una linterna. Y bueno, como podemos observar en el primer vaso, que contiene solamente agua, no se ve reflejada la luz. Como pueden ver, simplemente atraviesa sin mostrar ningún efecto. En cambio, en el vaso que tenemos la leche, podemos observar claramente cómo el rayo de luz atraviesa gracias a las micropartículas que obtuvimos gracias a la leche, y así podemos diferenciar lo que sería una mezcla homogénea como lo es el agua y una mezcla coloide como lo puede ser la leche con el agua. Y esto es lo que conocemos como efecto Tyndall. El efecto Tyndall fue descubierto por el científico británico John Tyndall, que estudió cómo se comporta la luz al pasar por diferentes medios. Gracias a sus investigaciones pudo explicar por qué en algunas sustancias la luz se dispersa y en otras no. Este descubrimiento fue muy importante porque permitió diferenciar entre mezclas homogéneas y heterogéneas, como las soluciones y los coloides. Además, ayudó a entender mejor fenómenos naturales como el color del cielo o la visibilidad en ambientes de polvo y humo. John Tyndall dejó un legado científico fundamental, el efecto Tyndall, como herramienta para diferenciar mezclas, y su trabajo demuestra cómo la observación experimental puede transformar el conocimiento científico. El efecto Tyndall es importante porque nos permite comprender cómo la luz interactúa de diferentes tipos de mezclas. Básicamente, cuando un rayo de luz atraviesa una sustancia que tiene pequeñas partículas suspendidas como el coloide, la luz se dispersa y se vuelve visible. Esto nos ocurre en mezclas completamente uniformes. Dando la luz pasa sin que podamos verla. Gracias a este efecto podemos distinguir entre distintos tipos de mezclas, en lo cual es muy útil en áreas como la química y medicina. Por ejemplo, nos ayuda a analizar sustancias como la sangre, la leche o incluso algunos medicamentos, ya que muchas de ellas no son soluciones simples, sino coloides. Además, el efecto Tyndall también está presente en la vida cotidiana. Lo vemos cuando los rayos de luz entran por la ventana y se hacen visibles por el polvo o en el aire, o cuando hay niebla en la luz de los autos se dispersa. Estos ejemplos nos ayudan a entender mejor fenómenos naturales o cómo se comporta la luz en nuestro entorno. El efecto Tyndall es importante porque nos ayuda a identificar tipos de mezclas y a entender cómo la luz se dispersa en sustancias con partículas pequeñas, tanto en la ciencia como en la vida diaria. En conclusión, el efecto Tyndall es un fenómeno que nos permite observar cómo la luz se dispersa al atravesar sustancias que contienen partículas pequeñas, como los coloides. Este proceso fue estudiado por John Tyndall y ha sido fundamental para el desarrollo de la ciencia, especialmente en análisis de mezclas y el comportamiento de la luz. Además, el efecto Tyndall está presente en muchos momentos de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, se puede observar cuando un rayo de sol ingresa por la ventana iluminando las pequeñas partículas de polvo que están en el aire, o también podemos verlo en un vaso de leche diluido con agua. Comprender este fenómeno nos permite entender mejor cómo interactúa la luz con la materia y reconocer procesos que ocurren a nuestro alrededor.